Hola amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. De verdad que es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras. Veo sus comentarios, les agradezco infinitamente sus comentarios, veo sus likes también y de verdad es un placer el saber de que les gusta y nos gusta sobre todo seguir aprendiendo las escrituras a través de este canal y qué bueno. El objetivo no solamente es brindar información, sino poder brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás, como siempre les digo. Y bueno, estamos avanzando y ya llegamos al final del tercer mes de marzo, así que es algo bueno, algo agradable porque seguimos aprendiendo, pero parece que no avanzamos, ¿verdad? Hay tanto por aprender de esto. Así que para nosotros es un placer el poder aprender el Nuevo Testamento. Nos toca la semana del 20 de marzo al 26 de marzo. Veremos lo que es el manual de Ven, Sígueme, a lo que es Mateo capítulo 13, del capítulo 13 solamente de Mateo, lo cual nos rige la clase, como ya lo he mencionado, y veremos también a Lucas capítulo 8 y 13. Es muy probable que a veces veamos algunos versículos que ya lo hemos visto y lo podamos repetir quizás de repente brevemente o de repente algo que no hemos tocado lo podamos tocar. Así que, y si pues ya lo vimos y no lo mencionamos es porque obviamente ya es por el tiempo. ¿Ok? El día de hoy también vamos a ver un pequeño regalito. Un pequeño regalito que creo que vale la pena. Y bueno, el himno, el cual veremos el día de hoy, es el himno número 201, el cual es acerca del himno en español. Estoy seguro que no lo habían escuchado, así que es bueno saberlo, es bueno conocerlo. Es un himno pequeñito, pero muy bonito, sobre todo que su letra y música lo pueden recordar y lo pueden cantar en cualquier momento. Así que lo vamos a ver y no sé si me pueden acompañar sobre todo porque es muy bonito y muy corto sobre todo. Son esos himnos que no se cantan, que no se conocen mucho. Cuando el sol saliendo está y el día empieza ya, pienso en el gran amor que me brinda el Señor. Padre Santo, gracias doy por tus bendiciones hoy. Tú nos das tu protección con paciencia y amor. Un himno pequeño, un himno muy bonito, himno 201 en el himnario en español, y yo estoy totalmente seguro que no lo han escuchado, así que es bueno saberlo, un himno en el cual podemos recordarlo y ojalá que a veces cuando nos vamos a ciertos lugares, nos movemos, viajamos en el bus, viajamos en nuestros autos, ahí podemos ir cantándolos, ¿verdad? Ir aprendiendo esos himnos que yo tengo mucho tiempo en la iglesia y déjenme decirles que no se escuchan en nuestras reuniones ni sacramentales, en ningún tipo de reuniones. Entonces, es bueno poder hacerlo, el poder tocarlo, el poder verlo, el poder entonarlo y conocerlo. Así que ese es el objetivo. Y siempre he querido poder poner himnos. El tema es que me ha resultado un poco a veces complicado ponerlo a través de este canal, pero ya esta es una prueba, vamos a ver cómo nos va y de repente más adelante vamos a ir tocando el órgano, el piano, ¿ok? Así que vamos a ver si nos sale, pues.
Así que es un pequeño regalo. Y aparte que vamos aprendiendo los himnos. Hay muchos himnos pequeños, ¿eh? Así que por ahí hay otras sorpresas de repente en las próximas clases. El capítulo de hoy se titula, el capítulo de hoy es El que tiene oídos para oír, oiga. Este versículo está basado en Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Fin del versículo. Así que prestemos mucha atención porque nuestros oídos tienen que estar muy bien preparados. El que tiene oídos para oír, oiga. Este no era un llamado para que todos escucharan, sino que era un llamado para aquellos quienes eran espiritualmente sensibles y ellos tomaran nota. No es para todos, es exclusivo a esta clase. Ahora, hoy veremos y conoceremos pues las famosas y conocidas parábolas. Así que ha llegado el momento de ver la enseñanza del maestro a través de las parábolas. Muchas veces hemos escuchado que Jesús es conocido como el maestro, con M mayúscula, ¿verdad? Obviamente un maestro pues alguien que enseña, pero que sabe enseñar. Alguien que sabe llegar al alumno, al discípulo. Es por eso que es un maestro. Ahora, ¿por qué es llegado a ser conocido Jesús como el maestro? Es obviamente por el ejemplo de vida que él tenía, un modelo a seguir, y también obviamente por su forma de enseñar. Y lo que lo catapulta a ello, lo que lo eleva a la cúspide de la maestría en enseñanza, es obviamente sus parábolas. Nadie ha podido enseñar de esa manera. Entonces, obviamente, tenía ese don de poder enseñar y llegar a las personas. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Que siempre hemos escuchado de las parábolas. Es una narración breve y simbólica. Muchos símbolos se usa, de la que se extrae pues una enseñanza moral. Ese es el objetivo. Contar algo, narrar algo simbólico para dar una enseñanza moral. Las parábolas han sido llamadas historias terrenales, pero con un significado pues celestial. Ese es el objetivo. Algo cotidiano te cuento, pero te doy la enseñanza celestial. Esto fue especialmente cierto a la luz de los próximos versículos, veremos, en los cuales Jesús pues explicó el propósito de las parábolas. Ahora en Mateo capítulo 13, veremos la parábola del sembrador, para poder aprender que hasta en esos difíciles lugares Dios siembra posibilidades. Es interesante. Dios es un sembrador, pues, de aquellos, ¿verdad? Es un sembrador que nos gustaría tener en nuestros terrenos o ser parte de ello. ¿Por qué? Porque Él siembra en todo lugar. Ahorita lo vamos a ver. Dios no es de los calculadores, no es el que está sacando cálculos, es de los sembradores de esperanzas. ¿Qué clase de sembrador es Jesús? ¿Podríamos decir que es un sembrador calculador? Esa es la pregunta. ¿Es un sembrador calculador o es un sembrador que quiere sembrar en todo sitio? Y eso es lo que vemos. Dios sabe que no todos respondemos de igual manera. Entonces Dios ya está acostumbrado a las distintas respuestas de los hombres. Dios ya está demasiado acostumbrado al sí y también está acostumbrado pues al no. Y está acostumbrado al ya veremos, o lo voy a pensar, o mañana será. Esas frases siempre lo escuché y siempre se escuchan todavía cuando uno es misionero y llega a tocar puertas. Eso, ya veremos. Hermano, ¿puede orar? ¿Nos puede acompañar a la iglesia? Sí, lo voy a pensar. Mañana quizás. Ya veremos, ¿no? Igualito sigue hasta ahora esas frases comunes, donde se evita prácticamente. Y eso es lo que nos debe encantar de Dios. ¿Por qué digo que nos debe encantar de Dios? Porque a todos Dios ofrece a todos las posibilidades. Hasta ahí donde todo parece imposible. Siempre Dios ofrece posibilidades a todos.
A Dios le encantan los riesgos, vemos en esta parábola del sembrador, y aquello que nosotros vemos como imposible, Dios toma sus riesgos y lo hace. Cada uno seremos responsables de nuestra respuesta para Él. Es importante eso, pero no tendremos razón alguna para quejarnos de Él, porque la idea es que todas las personas tengan las posibilidades de conocerlo a Él. Y yo también me pregunto, ¿cuál es mi respuesta a ese evangelio que día a día Dios va sembrando en mi corazón? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Cuál es nuestra respuesta? Porque el Evangelio se siembra en uno cada día a través de estos mensajes, a través de las escrituras, de los mensajes de las conferencias, de los mensajes dominicales. Ahí se va sembrando la semilla del Evangelio en nuestros corazones. Y la pregunta es, ¿cuál es pues esa respuesta? ¿Qué aprendemos? Que cuando Dios siembra semillas de vida, de gracia y esperanza. Esa es la enseñanza. El Señor siembra en todo terreno, como personas insignificantes que si obedecen se convertirán en unos frutos pues maravillosos. El Señor es un sembrador que no tiene reloj, ¿verdad? No tiene prisa. Tiene mucha paciencia para ver el fruto. Y eso es importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque no es ese sembrador que ya está esperando cosechar. No, Él tiene mucho tiempo. En Mateo capítulo 13, el versículo del 1 al 9, empieza diciendo que el sembrador salió a sembrar. Dice, Jesús habló conforme a las costumbres agricultoras de su tiempo. En esos tiempos las semillas primero se sembraban y después eran aradas en el suelo. Es una forma, ahora ha cambiado. Primero se ara y luego se echa la semilla. En esos tiempos no, eran diferentes. En esos tiempos las semillas eran primeros lo que se ponía en la tierra. Mientras sembraba, parte de la semilla pues cayó junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Eso es lo que menciona la parábola. En esta parábola las semillas cayeron en 4 diferentes tipos de tierra, la cual veremos a continuación. Junto al camino era el sendero pues donde caminaba la gente y nada podía crecer porque el suelo estaba demasiado duro, ya se había aplanado de tanto caminar. Entonces hay que entender que mucho más todavía en esa época donde la gente pues el único medio de transporte era el caminar. Entonces obviamente era difícil que crezca una semilla. Entre pedregales, donde la tierra pues era demasiado fina, muy suave, es cuando hay mucha piedra, echado sobre una superficie rocosa. En esta tierra pues la semilla brota rápidamente por el calor de la tierra. Pero la semilla no es capaz de tener buena raíz por causa pues de la superficie rocosa. Entre espinos también dice. Describe pues que la tierra era fértil también, quizá demasiado fértil, porque espinos crecen allí, al igual que el grano, pero obviamente pues no produce, no llega a dar lo que se espera de la semilla. Y lo último, se menciona que fue sembrado en buena tierra. Describe pues a la tierra que es fértil y sin hierbas malas. Una cosecha buena y productiva crece en la tierra buena. Ahora, en el versículo 10, los discípulos, preocupados por la forma como hablaba Jesús, le preguntan, pues, ¿no? ¿Por qué les hablas por parábolas? Le hacen la pregunta. Yo creo que fue más el hecho es ¿por qué nos hablas por parábolas? Porque tampoco entendemos nosotros. Yo creo que esa debió haber sido la mejor pregunta. Aparentemente el uso de las parábolas de Jesús no fue tan fácil como las ilustraciones sencillas de verdades espirituales. Jesús responde en el versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Jesús explicó que usaba parábolas para que los corazones de los que rechazaban no se endurecieran más. Debemos tener presente lo siguiente, que el mismo sol que derrite la cera hace duro el barro. El mismo sol. A uno
derrite y al otro lo endurece. Y así el mismo evangelio que humilla al corazón más honesto y lo guía al arrepentimiento, también el mismo evangelio puede endurecer el corazón del oyente deshonesto y confirmarlo en su camino pues de desobediencia. En lugar de que alguien un mensaje cuando uno da los domingos o cuando uno recibe de las conferencias o de nuestros líderes, para muchos de repente un mensaje nos puede conducir al arrepentimiento. Pero para muchos también es signo o síntoma de que dicen, ese mensaje va dirigido a mí, ese mensaje o ese líder las tiene que ver conmigo, por lo tanto yo dejo de asistir. Me vuelvo duro de corazón. Y eso no es el objetivo. Entonces Jesús obviamente por eso usa las parábolas. La parábola oculta la verdad de lo que ellos eran. Ellos eran pues demasiado cegados por el prejuicio para ver. Entonces obviamente no quería explicar tanto Jesús porque si no obviamente pues prácticamente había venido a condenar a todos y eso no era el objetivo. Pone la responsabilidad justamente y directamente sobre el individuo. Revela la verdad a aquel que lo desea, si deseas te revela la verdad Jesús, y oculta la verdad también Jesús a aquel que no quiere ver la verdad. ¿No quieres ver la verdad? Pues no lo veas. Y te estoy ayudando de esa manera porque prácticamente quedas todavía sin culpa, que es lo importante. En el versículo 12 Jesús enfatiza, pues a cualquiera que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La idea es que a los que están abiertos y sensibles a la verdad espiritual, más se les dará a través de las parábolas. Pero a los que no están abiertos, estos terminarán en una condición aún peor. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, una vez más, es estar sensibles, estar abiertos a la verdad. ¿Para qué? Para recibir más de Dios. Pero si nosotros nos cerramos, obviamente es que cada vez recibiremos menos. Es por eso que yo entoné el himno número 201, titulado Dios cuida a sus hijos. Ese fue el objetivo del himno, que tiene que ver con la clase. Dios siempre cuida a sus hijos. Y si te invito para que lo puedas leer, lo que dice el himno, y de esa manera son solamente 2 párrafos, y lo puedas leer lo que contiene. Obviamente en inglés es un poquito diferente en español, pero en español está hermoso y bello también, así que te invito a que lo hagas y reflexiones y ojalá que te lo grabes y lo cantes en todo momento. Y esa es la idea, el objetivo. Volvamos a la clase. Parece que tenían dudas los discípulos. Obviamente los discípulos parece que tenían dudas. Y Jesús tiene que ser más enfático en el versículo 13. Por eso les habló por parábolas, le dice. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. El fin del versículo 13. Jesús se da cuenta que la gente que lo seguía o escuchaba eran gente que quería cambiar su vida. Era gente que solamente querían un milagro. Entonces eran gente que solo quería mirar lo espectacular. Y también había gente que lo estaba vigilando, viendo y buscando pruebas para acusarlo porque supuestamente había venido a combatir o a cambiar más que todo la religión y las costumbres y acusar a los líderes de esa época. Entonces, ¿cómo enseñar si tienes diverso público? Tienes a los que quieren seguirlo, tienes a los que quieren cambiar su vida, pero también hay gente que había venido, que estaban ahí escuchando, atentos y fieles en su seguimiento, pero querían ver milagros. O que querían ver pues lo espectacular. ¿A qué hora? ¿A qué hora lo hace que se pare ese ciego? Que vea ese ciego, que se levante ese paralítico, ¿verdad? Porque así somos.
Así somos nosotros. Nos encanta ver eso. A muchos nos encanta verlo, a los magos, ¿verdad? Y hacer cosas nuevas. Pero entonces, en el tiempo de Jesús también había venido. Venían esa gente, los que estaban mirándolo, vigilando si cumplían la ley, etcétera. Entonces, había todo tipo de público tenía Jesús. Entonces, ¿cómo les hablo? No les podía decir, ya váyanse ustedes, ahora sí voy a hablar con los discípulos. No podía. O con mis seguidores o los que quieren seguir. Entonces, tengo que hablarle de una forma que se llama las parábolas. En este sentido, las parábolas de Jesús no eran ilustraciones claras a todos los que lo oyen. Eran una manera de presentar el mensaje de Dios para que los que eran espiritualmente sensibles pudieran entender, y que los endurecidos solo oirían una historia sin amontonar condenación adicional por rechazar la palabra de Dios. Obviamente que el que no quería, pues había ido por lo espectacular, por el milagro, por ver algo, pues escucharon una historia, no pasó nada. En este sentido, obviamente las parábolas son ejemplo, pues, de la misericordia de Dios hacia los endurecidos. En este sentido, pues, eran ejemplos de la misericordia dada a los que no la merecen, ¿verdad? Qué misericordioso es Dios. Veremos la interpretación ahora sí de la parábola. Primero, este es el que fue sembrado junto al camino, cuando dice eso. Como los pájaros comieron la semilla junto al camino, de igual manera, unos recibieron la palabra con corazones endurecidos. Obviamente, y el malo, rápidamente el enemigo, arrebata la palabra sembrada. La palabra no tiene efecto porque nunca llega a penetrar en la persona y es arrebatada rápidamente. La tierra al lado del camino representa a los que nunca realmente oyen la palabra con entendimiento. La palabra de Dios debe ser entendida antes de que realmente pueda dar fruto. Toma tiempo. No en todos es el mismo tiempo. Mi papá, ejemplo estoy poniendo, mi papá se bautizó rápidamente, mi mamá demoró 6 meses, 8 meses, 1 año, o viceversa. Normalmente la mujer es la que más rápido es más sensible que el varón, ¿verdad? El ejemplo es malo. Debió haber sido al revés. Y es así. O a veces el hijo es más rápido, más sensible, y los padres les toma mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Que la palabra llega al corazón, no llega al corazón, no penetra. Obviamente que no hay entendimiento de ello. La palabra de Dios debe ser entendida antes de que realmente pueda dar fruto. Una de las obras principales del enemigo, de Satanás, es mantener a los hombres en la oscuridad en cuanto a su entendimiento del Evangelio. No olvidemos eso. Un gran problema de la gente es no entender el Evangelio. No entender lo sagrado, lo sacro. Lo sacro es lo sagrado, es decir, las ordenanzas. Entonces, si no se entiende ello, obviamente, pues que estamos siendo sembrados en el camino. ¿Qué va a suceder con aquel que no entiende el Evangelio? Obviamente se va a aburrir, se va a cansar y luego no va a asistir. Eso es lo que sucede siempre con aquellas personas. ¿Vemos que eso sucede ahora en la actualidad? Por supuesto. Nuestros barrios en todos los países tienen inasistencias. Y no es poco el porcentaje. El porcentaje de inasistencia es alto. No, hermanito, no lo diga. ¿Cómo no lo voy a decir si todos lo vemos? Todos los barrios padecen de inasistencia. Se inactiva. ¿Quién se inactiva? Aquel que ha conocido el Evangelio. Ojo, ellos son los que se inactivan. No se inactiva pues el que no es miembro. Él no es considerado. Se inactiva aquel que ha conocido el Evangelio y lo ha aceptado el Evangelio.
En algún momento le puso interés al Evangelio, pero vinieron las aves. ¿Y qué sucedió? Se lo comieron. Total inasistencia. Eso es lo que sucedió. Ahora, en Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21, vamos a leer. Y el que fue sembrado en pedregales, tal como vemos la imagen, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En pedregales, como semilla que cae en la tierra muy poco profunda, sobre los pedregales brota rápidamente y después rápidamente se seca y muere. Así responden algunos a la palabra con entusiasmo inmediato, pero pronto se marchitan. Esta tierra representa los que reciben entusiasmados a la palabra, pero su vida no dura mucho, porque no están dispuestos a soportar la aflicción o la persecución por causa de la palabra. El problema no era su crecimiento veloz, sino su falta de profundidad. Y a veces hemos visto que todo quieren aprender, todo. Obviamente, no es malo, es bueno, pero tienen que echar raíz. Y obviamente al no echar raíz hay problemas. El elder Dallin Oaks, en la conferencia de abril del 2015, dio un mensaje que se tituló Parábola del Sembrador. Buenísimo el mensaje, buenísimo, les invito a que lo lean. Bueno, el elder Dallin Oaks es ahora pues miembro de la primera presidencia, ¿verdad? Es consejero de la primera presidencia. Él dice lo siguiente, lo que está en la diapositiva, si me acompaña. ¿Qué hace que los que escuchan la palabra no tengan raíz en sí? Esta es la circunstancia de los nuevos miembros que solo están convertidos a los misioneros o a las muchas y atrayentes características de la Iglesia, o a los muchos y grandes beneficios de ser miembros. Al no estar arraigados en la palabra, se secan y marchitan cuando surge la oposición. Incluso quienes se han criado en la Iglesia, miembros desde hace mucho tiempo, pueden llegar a deslizarse hacia una situación en la que no tienen raíz en sí mismos. He conocido a algunos de ellos, miembros cuya conversión al Evangelio de Jesucristo no es firme ni duradera. Si no estamos arraigados a las enseñanzas del Evangelio, arraigados, dice el elder Oaks, ni seguimos sus prácticas con regularidad, cualquiera de nosotros puede desarrollar un corazón de piedra, el cual es un pedregal para las semillas espirituales. Y él sigue diciendo en su mensaje, jóvenes, si esta enseñanza les resulta demasiado general, aquí tienen un ejemplo específico. Si cuando se reparten, tomen nota, si cuando se reparten, ojo, no lo digo yo, lo dice el elder Oaks, se reparten los emblemas de la Santa Cena, el pan y el agua, ustedes están enviando textos, cuchicheando. Miren lo que dice cuchicheando, todavía así lo han traducido al español. Jugando a videojuegos, mirando sus teléfonos o haciendo cualquier otra cosa para negarse a ustedes mismos la nutrición espiritual esencial, estarán cortando sus raíces espirituales y colocándose en un terreno pedregoso. Esto también se aplica a los adultos. Fin del comentario del elder Oaks, que en ese entonces, pues como les dije, era miembro
del Quórum de los 12, ahora es consejero de la primera presidencia y como la mayoría no lo sabe, de repente llegó a ser juez, es un abogado y obviamente pues explica, a veces sus explicaciones son muy doctrinales y no son tan claras, pero en este mensaje es muy claro, muy claro. Vamos a seguir leyendo lo que él dice, pero hasta ahí le ponemos un pare de repente, un poquito para seguir avanzando con la clase. Sigamos avanzando con la clase, lo que dice, el que fue sembrado entre espinos, veremos ahora, son aquellos que como semillas, cayendo entre espinos, crecerían pues hasta ser plantas entre los espinos, pero pronto se ahogan. Así algunos responden a la palabra y crecen por un tiempo, pero son ahogados y parados en su crecimiento espiritual por la competición de las cosas no espirituales. Es increíble. El elder Dallin Oaks, del mismo mensaje de la Conferencia General de abril de 2015, dijo, voy a seguir leyendo lo que dijo, se trata sin duda de una advertencia a la que todos debemos dar oído. Me referiré primero al engaño de las riquezas, dice, pues nos tientan a todos sin importar dónde nos encontremos en nuestra trayectoria espiritual o cuál sea el estado de nuestra conversión. Cuando las actitudes o las prioridades están fijas en la compra, el uso o la posesión de pertenencias lo llamamos materialismo. Se ha dicho y escrito tanto acerca del materialismo que hay muy poco que agregar. Quienes creen en lo que se conoce como la teología de la prosperidad padecen del engaño de las riquezas. La posesión de riqueza o grandes ingresos no es una señal de favor divino, ni su ausencia es un síntoma de desaprobación celestial. Fin del comentario del Elder Oaks. Lo voy a leer esa parte, ya eso es mi comentario mío, para poderlo entender, porque de repente no lo entendimos. Él dice bien claro que aquellas personas que tienen bastante posición, riqueza o grandes ingresos, no quiere decir que están siendo favorecidos divinamente. No indica eso, no es una señal de favor divino. Ni aquella persona que no tenga nada. Él dice, ni su ausencia. Si no tiene nada, no indica tampoco que Dios lo ha desaprobado. No tiene nada que ver. Hay que tenerlo claro, porque a veces el que tiene dinero dice, uy, por las bendiciones. Entonces cuando te va mal, uy, por las maldiciones. No es así. No es así. Pueden haber ricos que obviamente son bendecidos, entre comillas, son bendecidos, no son bendecidos, no quiere decir que son bendecidos, y puede haber pobres que no quiere decir que les va mal en la vida. Su vida puede ser muy bendita. Eso es lo que dice el Elder Oaks. Volvemos a seguir. Dice, en otras palabras, es decir que si tienes dinero no quiere decir que es una señal pues que Dios te aprueba. Y que si eres pobre no quiere decir que Dios te rechace. En otras palabras, ese es el resumen. Sigamos con el mensaje del Elder Oaks con respecto a esta parábola, esta parte. Dice, cuando Jesús le dijo a un seguidor fiel que podía heredar la vida eterna, si tan solo daba a los pobres todo lo que poseía, eso lo dice en Marcos capítulo 10 del versículo 17 al 24, no estaba indicando que la posesión de riquezas era algo malo, sino la actitud de su seguidor hacia estas. Como bien sabemos, Jesús alabó al buen samaritano, quien, para servir a su prójimo, se valió del mismo tipo de monedas que Judas recibió por traicionar al Salvador. Obvio, ¿verdad? La misma moneda, uno lo usa mal y el otro lo usa bien. No es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Fin del comentario del Elder Oaks. Ahora, el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fin del versículo. Las riquezas engañan.
El enemigo tiene un aliado para engañarnos y utiliza pues las riquezas. Por eso dice el engaño de las riquezas. Qué curioso, ¿eh? En la parábola habla de riquezas, pero para poder ser engañados, ¿qué necesita? Necesita que nosotros caigamos en los afanes de este siglo. Si no, pues no podemos ser engañados. ¿Y cuáles son los afanes de este siglo? Es querer tener todo lo material. Últimos teléfonos celulares, plasmas, bueno, ya ni plasmas, LED, vehículos adquiridos muchas veces con deudas. El afán es la puerta por donde el engaño entra. Por eso debemos renunciar a estar afanados por las cosas de este siglo. Hace unos años, les cuento una pequeña anécdota. Hace unos años con un amigo de la iglesia estábamos afuera de la capilla. Él ya tenía mucho tiempo viviendo acá en Estados Unidos y yo pues había venido, él había recién venido y yo veía el parqueo de la iglesia. Hay que entender que acá en Estados Unidos la iglesia son grandes, pero el terreno de la iglesia es mucho más grande. ¿Por qué? Porque obviamente se necesita el parqueo, a diferencia de los países latinos, donde la iglesia es grande y el parqueo es pequeño, porque la mayoría no tiene autos. Aquí es al contrario, el terreno es inmenso, es grande, y el parqueo es más grande, obviamente, porque se necesita, porque toda la gente o los miembros asisten con autos y dónde van a dejar los autos. Entonces, en sí, la capilla es pequeña, pero el terreno de la iglesia es grande y el parqueo, pues obviamente para eso es, ¿verdad? Para poner los autos. Entonces, estábamos afuera y obviamente él ya tenía mucho tiempo viviendo acá y yo mirábamos el parqueo de la iglesia. Vale la aclaración, ¿verdad? De que todos tenemos que tener auto, pues la mayoría para poder movilizarnos. Entonces, conversando de cosas triviales, le dije, pues mira el parqueo, le digo. Yo, no me recuerdo haberle dicho. Se ven buenos autos. Eso indica pues que hay dinero, le digo. Eso indica que los miembros tienen dinero. ¿Verdad? Nadie pues tiene un auto barato, ¿verdad? Conforme uno tiene un auto más caro, se sobreentiende que tienes más posibilidades. Entonces, pero este amigo, este hermano me dijo, sabiamente, me dijo, no, hermano, eso no indica que tienen dinero, porque todos son autos sacados a créditos. Casi la mayoría están endeudados, me dijo. Sacan autos muy caros para su condición económica. ¿Solo para qué? Para aparentar. Es el engaño, pues, de las riquezas de este tiempo. Y eso es una gran verdad. Muchísima gente vive endeudada en este país del consumismo. Muchísimos. Compra esto, compra aquello, mira lo que yo me compré, etcétera, y nunca acaba. Nosotros somos sembrados entre espinos. ¿Estamos siendo engañados por las riquezas? ¿Qué afán tenemos? ¿Qué te vas a llevar cuando partas de este precioso mundo? ¿Eres de los que acumula cosas? Recién yo me enteré de una familia que vivía en una casa pequeñita. Mientras terminaban de arreglar su casa, ellos acumularon tantas cosas que cuando se mudaron a la nueva casa más grande, interesante, no entraban todas sus cosas. Es decir, tenían tantas cosas que ya no entraba. Vamos, quizás sea tiempo de poder regalar cosas. Hay cosas en casa que ya no usamos. Regala ropa, zapatos, utensilios. Deja de comprar, dejemos de comprar. Comprar por comprar. Y descansemos de los afanes de este siglo que nos invade y nos atormenta, que es lo peor. El que fue sembrado en buena tierra, el último. Como semilla cayendo sobre buena tierra, trae buena cosecha de grano. Así algunos responden correctamente a la palabra y llevan mucho fruto. El Elder Oaks termina su mensaje diciendo, ¿cómo podemos prepararnos para ser buena tierra y para tener una cosecha así de buena?
Jesús explicó que la buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. En Lucas capítulo 8, versículo 15. Nosotros tenemos la semilla de la palabra del Evangelio y depende de cada uno de nosotros el establecer las prioridades y el hacer aquello que cause que la tierra sea buena y la cosecha abundante. Debemos procurar estar firmemente arraigados en el Evangelio de Jesucristo y convertidos a Él. Logramos esa conversión al orar, al leer las Escrituras, al prestar servicio, al participar de la Santa Cena con regularidad para tener siempre su Espíritu con nosotros. También debemos procurar ese gran cambio de corazón que reemplaza los malos deseos y las preocupaciones egoístas con el amor de Dios y el deseo de servirlo a Él y a sus hijos. Fin del comentario del Elder Oaks. Hermoso mensaje que les invito que lo podamos volver a leer en casa. Bueno, ahora veremos otra parábola, la del trigo y la cizaña, plantas que cuando crecen son muy similares, tal como vemos en la imagen. En Mateo capítulo 12, del versículo 24 al 30, donde un hombre sembró trigo y vino un enemigo y sembró cizaña, lo que los trabajadores pues le dicen al dueño para arrancar la cizaña, pero el dueño dice que no, porque son parecidos. Mejor deje que crezcan y al final lo pueden separar. Y ahí pues aprendemos que todos tenemos prisas para que los otros cambien. Y eso nos pasa a casi todos. Todos tenemos prisas para que los otros dejen de ser malos. Y a todos nos falta ese mínimo de comprensión para saber darle tiempo. Y a todos nos falta ese mínimo de bondad para que su corazón vaya reaccionando. Fue la reacción de los trabajadores que descubrieron que en medio del trigal había también mucha cizaña. ¿Quieres que la arranquemos? El dueño fue muy sabio. No. Al arrancar la cizaña, podrías arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos. Arrancando, mi hermano, mi amigo, si arrancamos la cizaña, corremos el riesgo de arrancar trigo. No hagamos ello. Arrancando a los malos, podemos arrancar a un posible bueno. Arrancando a los malos, podemos arrancar a un posible santo. Arrancando a los malos de la iglesia, es posible que muchos que hoy nos sentimos gente buena, hace tiempo habríamos dejado la iglesia y nos hubiésemos convertido en peores. Dios tiene todo el tiempo para seguir esperando. Y gracias a las esperas de Dios, muchísimos hemos cambiado. Y gracias a los no prisas de Dios, muchos somos hoy diferentes. No olvidemos que Dios no pretendió una iglesia de angelitos, sino de hombres. Dios no pretendió una iglesia de puros santos, sino que también los pecadores tienen sitio en ella. Y no es que Dios no nos quiera pecadores, Dios nos quiere a todos santos, pero sabe que el ritmo de conversión de cada uno es distinto y toma tiempo. Mucho tiempo esperó Jesús la conversión de los fariseos, y ninguno se convirtió, y no por eso los excluyó. El mismo tiempo dedicó y esperó a los pecadores y publicanos, y muchos de ellos terminaron siguiéndole. Las prisas para con uno mismo son malas. Las prisas para con los demás son peores. No pidamos prisas. La bondad que espera cambia los corazones.
Tenemos que saber ver la cizaña mezclada con el trigo. Pero tenemos que saber esperar para arrancarla. Tenemos que saber reconocer lo malo que hay en la iglesia. Pero necesitamos comprender a los malos y darles tiempo para su conversión. El amor no tiene prisas. La incomprensión se precipita. Por eso nunca llega el tiempo necesario, preciso. El amor siempre llega en el momento oportuno. El desamor siempre llega a deshonra, a deshora. Es preciso querer ser trigo del bueno, pero no alejándonos de la cizaña. No seamos a veces tan apresurados de poder arrancar esa cizaña sin siquiera ser buenos sembradores. Tengamos paciencia, que ese es el objetivo. Luego nos narran la parábola de la semilla de mostaza, en Mateo capítulo 13, del versículo 31 al 35. La mostaza. ¿Por qué el grano de mostaza? Jesús forma la iglesia y por un tiempo lo siguen sus apóstoles y luego cae en la apostasía. Se pierde el sacerdocio. Lo vamos a ir viendo. La oscuridad empieza a reinar y salir de esa oscuridad toma tiempo. Para ello se requirió de la comparación de cómo un grano de mostaza tiene el valor de crecer. La restauración del Evangelio es verdad que empieza con José Smith, pero también somos conscientes de que de no haber sido por los grandes protestantes que existieron antes, no se hubiese podido restaurar el Evangelio gracias a José Smith. Gracias a Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros en los años 1500 más o menos, ellos hacen sus protestas para que la enseñanza se base en la Biblia. Esto hace que haya más iglesias en el mundo y que se formen más congregaciones religiosas. Un grano de mostaza hace que el árbol del Evangelio vaya creciendo. Así, al llegar a los años 1800, la época de José Smith, es donde las iglesias son muchas. Y el joven Smith, ya con una libertad religiosa, puede preguntar a Dios por la verdadera iglesia. Y empieza la verdadera restauración del Evangelio. El grano de mostaza tenía que crecer y ser formado. Me encanta esta historia porque es parte de nuestra iglesia. En Mateo capítulo 13, versículo 44 al 52, vemos la parábola del tesoro escondido. Dice así en la diapositiva. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Todavía recordamos cómo Jesús le dijo a un joven que venda todo y lo siga, pero ahora este hombre va y vende todo lo que tiene. ¿Por qué la diferencia? La diferencia está en que el joven rico quería algo más, porque la riqueza tampoco llena del todo el corazón, pero no había descubierto el verdadero valor de Jesús y del reino. Mientras que este hombre de la parábola de estos versículos, lo primero que hizo fue descubrir el reino, descubrir a Dios como un gran tesoro. Cuando descubres un tesoro tan grande, lo demás se empequeñece y carece de valor frente a lo que se ha encontrado. Hay un error que siempre cometemos en la enseñanza del Evangelio. Lo cometemos con frecuencia y es que nuestra predicación es más de tipo moral que de tipo anuncio. ¿Cómo es eso? Primero, necesitamos que la gente descubra el verdadero sentido y el verdadero valor de Dios en nuestras vidas. Primero necesitamos que la gente se entusiasme con el Evangelio.
Luego, entonces podremos hablar de sus exigencias. No al revés como solemos hacerlo. Si no conocemos o no conozco a Cristo, ¿cómo le voy a seguir? Si no conozco a Dios, ¿cómo quiero que sea Él quien dé sentido a mi vida? Debemos de tener cuidado. Una fe que carece de alegría es una obligación. Una fe que carece de alegría termina por cansar y aburrir, y posiblemente se termina por vivir como si no se creyese de verdad, como si nuestra fe fuese una mentira. Cuando llegamos a la iglesia tiene que haber alegría. Hermano, ¿hay que reírnos? No, alegría de fe, de conocer más a Cristo, de conocer más a Dios. Cuando existe esa alegría de conocer a Dios, entonces lo demás viene por sí solo. Pero si cuando vamos a la iglesia conocemos solamente las exigencias y no a Cristo, entonces con el tiempo vendrá el cansancio y aburrimiento. ¿Y qué sucede? Ya lo sabemos. Viene la inactivación. Nos volvemos inactivos. ¿Y por qué? Porque no nos hemos enamorado de Cristo. Un inactivo, o como quieren llamarlo, menos activo, es porque no conoció el amor de Cristo. O ese amor que tenía se murió. Entonces viene la inasistencia. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito saber eso. La pregunta es, ¿me sigo enamorando de Cristo? ¿O ya no? ¿O ya le perdí el encanto? Avanzamos al próximo capítulo. Uno de los capítulos es el Lucas capítulo 13. Este capítulo es hermoso, porque veremos el tiempo, nuestro tiempo versus el tiempo del Señor. Estamos sintonizados en el tiempo. ¿Nuestro reloj avanza igual que el reloj de Jesús? Es la pregunta. Empieza del versículo 1 al 5 con noticias que le traen a Jesús. Dice el versículo, estando Jesús llegan y le dicen de unos galileos muertos por mano de Pilato, y también de otros que murieron cuando se cayó la torre de Siloé. La pregunta es, ¿los que murieron fueron más culpables que los que no murieron? Jesús mencionó dos desastres que se conocen bien en su época. Uno era un mal hecho por la mano del hombre y el otro era aparentemente un desastre natural. 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, dice el versículo. Normalmente pensamos en algunas personas como buenas y algunas personas como malas y nos resulta fácil creer que Dios debería permitir que las cosas buenas le sucedieran a personas buenas y cosas malas a la gente mala. Eso quisiéramos. Jesús corrigió este pensamiento. No es verdad. La muerte le llega al malo en la calle y también al bueno. La muerte le llega al que está haciendo cosas malas en domingo y también al que está haciendo cosas buenas. Al parecer, esto no satisfizo a los oyentes. Y Jesús narra la parábola de la higuera, versículos del 6 al 9. Y tal como apreciamos en la imagen, una higuera estéril, de eso trata la parábola, Jesús narra diciendo que el dueño de una higuera quiere ver fruto y no hay nada, así que decide cortarla, pero el cuidador dijo que le dé un año más, porque quizás necesitaba más abono y cuidado. Con la higuera aprendemos que Dios sabe esperar todo el tiempo de la vida, para que nosotros podamos cambiar nuestro corazón. ¿Cuántas veces vemos que los líderes pareciesen que andan apurados, en que las personas cambien? Y ese deseo es bueno, pero Dios también tiene paciencia con las personas. No es que no ande apurado, sino que su paciencia es inmensa. Espera que la persona pueda cambiar. La parábola de la higuera es de tiempo. Son 3 años sembrada y no hay fruto. Así que a cortarla, a darle con el hacha.
pero los comportamientos de Dios son distintos. Espera, no tengas prisa, démosle un año más. Yo le voy a abonar las raíces para que tengan más vitalidad y dé buenos frutos. Dios se quita el reloj y espera que crezcamos y maduremos. Frente a los malos, ni lleva reloj, y Él da todo el tiempo posible. El esperar de Dios es darnos más tiempo. Da todo el tiempo posible, pero también da más gracia, más amor, más oportunidades. Esperar no es quedarse sentado, es cavar alrededor y echar más abono. Incluso aquellos que pareciere que no responden al trabajo del Evangelio, llevan la semilla dentro, y las semillas no mueren, en algún momento florecerán. Tengamos paciencia. A veces parece que tenemos fracasos, pero desde Dios no lo sabemos, porque yo no puedo ser testigo de lo que ocurre en el fondo de cada corazón. Nosotros tenemos esa falsa idea de que ser bueno ya nos garantiza contra el cáncer o contra un accidente de tránsito o contra el SIDA o el infarto o alguna enfermedad. No seamos como Nicodemo, que pensó que no se podía nacer de nuevo. A cualquier edad se pueden cambiar. No recuerdo si les he contado la historia de un hermano más de 85 años que conocí sentado en la puerta de su casa y que yo conocí predicando el Evangelio como misionero. Este buen hermano esperaba el Evangelio que llegue a su vida. Sabía que ya le quedaba poco tiempo de vida, porque los años obviamente pasaban, y quería cambiar. Era un investigador de oro. Estaba fascinado con conocer el Evangelio cuando le enseñábamos. En el tiempo de Jesús, los pecadores estaban en el corazón de Jesús. También debieran estar en el corazón de la iglesia. Y si nos consideramos buenos, deben estar en nuestros corazones. Delante de Dios, todos somos útiles para algo. Pero a uno que ha llevado una vida desastrosa y ha sembrado mucho mal en el mundo, Dios lo sigue también esperando. Para escándalo de muchos buenos, también a ellos Dios los sigue esperando y les sigue ofreciendo su amor, su gracia y todas las posibilidades. Hace tiempo conversé con un amigo, un hermano, hace años, y él recordaba haber visto a un jovencito que era terrible en la iglesia. Había sido desde pequeño miembro. Era terrible, terrible. Iba, no iba, también inactivo, no inactivo, medio malcriadito. Y era terrible. Sin embargo, se fue a la misión, vino y seguía terrible. Obviamente pasó el tiempo, se casó, tuvo su familia, etc. Y con el tiempo llegó a ser líder. Estaba en la estaca y este hermano me dice, lo veo a mi presidente de estaca, decía, y no lo puedo creer, me dice. Le digo, ¿por qué no lo puede creer? Hermano, yo no lo aceptaba a él. Sí, yo lo conozco. Le digo, ¿qué lo conoce? Él es el hijo del carpintero. ¿Algo de Galilea puede salir bueno? Así me dijo el hermano. Hasta que pude comprender que Dios cambia vidas, hermano, me dijo. Y Él es mi presidente. Y yo sé su vida cómo fue. Él me contó, obviamente, que al comienzo no lo aceptaba como un líder. Porque él lo conocía, lo había visto. Pero tuvo que darse cuenta que el hombre cambia, que la persona cambia, que Dios cambia el corazón. Y ahora era su líder. Y él tenía que aceptarlo. Y lo aceptaba. Y lo amaba y lo quería. Dios es así, con todos. Dios nos sigue esperando
para escándalos de muchos buenos, también Dios nos sigue esperando. En este vamos a ver la historia de una mujer encorvada para ya casi terminar la clase, del versículo 10 al 17. Encorvada viene a ser pues la mujer jorobada. La condición física de esta mujer, que no se podía enderezar, se debió a una causa espiritual. No era una joroba pues pequeña, era muy encorvada, muy jorobada. Vemos una vez que un espíritu malo aflige a una persona. Los espíritus inmundos sabían que llegarían por esas tierras el Salvador y era el momento pues oportuno para demostrarle a Jesús cómo estos espíritus dominan o quieren dominar a los cuerpos terrestres. Cómo el poder de Satanás somete a las personas, obviamente que si lo permitimos. Podemos ver cómo vivían las personas de esa época por todo lado, ¿verdad? Habían personas afligidas por espíritus inmundos. ¡Qué bárbaro!, ¿no? En todos sitios Jesús se encuentra con este tipo de personas y dominadas por estos espíritus. ¡Qué bárbaro! Durante 18 años, nos dice la historia, ella no había mirado sobre el sol. Era increíble. Tenía una jorobada, una encorvada, su espalda, obviamente, su columna, de tal manera que no podía ver el sol. La mujer fue a la sinagoga durante 18 años y permaneció en cautiverio, hasta que finalmente se encontró pues con Jesús en la sinagoga. Importante, ¿verdad? Asistir. Esta mujer asistió 18 años. Sí, 18 años. Imagínate que ese 18º año esté asistiendo a la sinagoga y diga, ops, hoy día no voy, porque ya asistió bastante tiempo. Y justo llegó Jesús. 18 años esta mujer asistió y Jesús llegó. Se encontró con Jesús. Al poner las manos sobre la mujer encorvada, quizás la quiropraxis hizo mucho ruido, pues, ¿verdad? Al ir sonando sus vértebras de su columna, quizás fueron tan fuertes que el principal de la sinagoga sintió envidia, que también quiso lo mismo, pero por orgullo murmura contra Jesús diciendo que era el día de reposo, cuando hacía el bien. Una vez más, pregunta, ¿hacer el bien en el día de reposo es malo? En Mateo capítulo 13, el versículo 20 y 21, dice lo siguiente, tal como dice la diapositiva, volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. La levadura está compuesta por una serie de diversos hongos microscópicos capaces de efectuar una fermentación o descomposición, que en el caso del pan pues aumenta el volumen de la masa y en algunas ocasiones la hace más suave. Es de notar que aunque la levadura aumenta el volumen de la masa, también acelera su proceso de descomposición. El pan hecho con la levadura, aunque aumenta su tamaño, es de inferior calidad y duración. La levadura, pues, es el pecado que en forma de maldad corrompe el interior del hombre y contamina a los demás. Tal carácter corruptor lo podemos encontrar tanto en el mensaje que se predica en las iglesias como en las buenas obras que se practican dentro de la misma. La masa representa la enseñanza pura, que es el alimento espiritual, destinado a nutrir y fortalecer al pueblo de Dios. La levadura es, pues, la sana doctrina, corrompida por la ambición. Es el error mezclado con la verdad. La levadura simboliza también a la intención oculta detrás de las buenas obras, siempre con el deseo escondido de obtener un reconocimiento o algún otro beneficio a cambio, que muchas veces nos pasa. Notemos que en la parábola la mujer esconde la levadura entre la harina. Todos estamos de acuerdo que cuando se hace algo indebido, se hace a escondidas. Por lo que podemos entender que aquí el término esconder nos está aludiendo a algo indebido, algo que no se debe hacer. Vemos que en estos tiempos como el Evangelio es contaminado por la ambición de los hombres, que encuentran en él fuente de ganancia personal. Sin embargo,
Así como no obstante la levadura se esconde y nadie sabe que está ahí, al final termina evidenciándose pues se infla. De la misma manera las cosas que hoy están ocultas en la otra vida saldrán a la luz. Así, el Evangelio se predica con mucha velocidad por todo el mundo, pero al final se sabrá quiénes lo hicieron por amor al Señor y quiénes por ambición. Yo vivo en Houston, Texas, que es un estado conocido por tener muchísimas congregaciones religiosas. Pero lo que nadie dice es que en Estados Unidos las iglesias no pagan impuestos, taxes, lo que viene a ser en inglés. Es decir, el dinero recibido es líquido. ¿Qué hacen con ese dinero? Nadie lo sabe. El Evangelio, mezclado con levadura, no es bueno. Desde el momento que se cobra por enseñar el Evangelio hay que tener cuidado. En la iglesia se le llama superchería sacerdotal. Esto me hace acordar a una pareja de esposos mayores que le decían a un joven que vaya a la misión, que era lo mejor y que recibiría muchas bendiciones. Como le decían tanto, este joven les dijo, ¿qué les parece si vamos juntos a la misión? Yo me voy a mi misión y ustedes también deberían ir a una misión, porque ya no tienen hijos pequeños. Ustedes viven solos, tienen su casa y comodidades. Vamos a la misión. ¿Qué les parece? Les dijo el joven. La pareja de esposos nunca más le volvió a decir a este joven que vaya a la misión. Muchas veces buscamos beneficios económicos del Evangelio, cuando no debería ser así. Muchas veces todavía pensamos en lo económico cuando podemos servir en la iglesia. Muchas veces y mucha gente lucra con el Evangelio, cuando eso no es el objetivo. En esta clase hemos aprendido que aún más que describir el progreso mixto del mensaje del Evangelio, la parábola del sembrador hace al oyente preguntarse, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Soy una tierra fértil? En la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30, vimos que tenemos que saber aceptar que los malos existen, pero sin alejarlo de nosotros los buenos. Es absurdo aislarnos, es absurdo vivir sin los demás que no conocen el Evangelio, es absurdo no tener amigos en el mundo, vivir en el mundo sin ser del mundo. Más bien debiéramos preocuparnos de que nuestra bondad y nuestra santidad puedan ser la gran oportunidad para que los pecadores encuentren el camino de la salvación. Dios está acostumbrado a esperar, no lleva reloj, tiene el tiempo suficiente. Lo bonito es ver a Dios con su paciencia con los malos. Nos tiene que quedar claro que no los quiere arrancar como las cizañas, sino que espera. A los malos les tiene mucha paciencia para que sean buenos. Uno quizás pueda ser malo y también nos tiene paciencia para poder cambiar. El Evangelio no es de los que quieren arrancar a los malos. Los supuestos pecadores, digo supuestos porque yo no soy quien para juzgarlos, que manchan esos pecadores, que manchan la imagen de la iglesia, no hay que excluirlos solamente, sino que hay que darles una mano de ayuda. Entonces concluimos que a los malos hay que regalarles todo el tiempo necesario para que cambien. Si Dios los ama, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Yo no voy a negarles mi mano. No voy a negarles que vengan a Cristo. Seamos buenos. Manifestemos nuestra comprensión con los malos. También vimos la parábola del tesoro. Y la pregunta es, queridos hermanos, queridos amigos, ¿ya hemos encontrado nuestro tesoro? No me digan que no. ¿No han encontrado a Dios como el gran tesoro de sus vidas? ¿No han descubierto a la fe como el gran don de sus vidas? ¿No han descubierto a la iglesia como el amor, como el hogar de sus vidas? Muchos de nosotros nuestra conversión surgió así, como quien de golpe se encuentra con un tesoro y se deslumbra. El Evangelio para muchos de nosotros ha sido como un tesoro, el cual empezamos a abrazar.
Luego en Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 9, vimos la parábola de la higuera. Aprendimos que Jesús es toda una esperanza viva. Dios es toda la esperanza para el hombre, pues Dios no da nunca un hombre por perdido. Que así sea nuestra visión de los demás. ¿Cómo es que Dios permite que los malos mueran tan trágicamente? Quizás nosotros estaríamos conformes con que a los malos se les dé palo, pero eso sí, a los buenos caricias, cariños, besos, abrazos y atenciones y nada de permitir que nos sucedan cosas malas. ¿Por qué habrá muerto fulanito o fulanita si eran tan buenos? Muchas veces hacemos esas preguntas. ¿Cómo Dios permite la muerte de la gente buena? ¿Cuántos años lleva Dios buscando frutos maduros en nuestras vidas? Dios, en vez de mirar el reloj para ver la hora, lo único que hace es mirar a nuestro corazón. Hace tiempo escuché de un líder que cuando se encontraba con gente dura, llegó muchas veces a llorar. Y decía, lloro porque usted no llora. Y añadía, si al menos el Señor no fuese tan bueno, pero es tan bueno. Él decía que no valía la pena comportarse así delante de un Dios tan bueno. No acusemos a los malos. Tratemos nosotros de ser mejores, querido amigo, querido hermano. Quizás vivas una vida sin sentido. No pierdas las esperanzas. Dios te da toda tu vida para que cambies. Cambiemos juntos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.